Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Pues ya estamos en nuestra sesión número 7, qué bueno verlos por aquí. Y vamos a ver de qué se trata la sesión número 7, un tema muy interesante, poco desarrollado en el mundo empresarial, aunque cada vez se empiezan a dar un poquito más de cuenta de lo importante que es el desarrollo organizacional. Entonces el día de hoy lo vamos a dedicar en esta sesión pues al desarrollo organizacional. Muchas empresas, comentaba yo en un principio, todavía no le dan la importancia que debe de tener. Si en las organizaciones el ser humano es el factor más importante, lo que se debe dar más importancia entonces en cuanto a capacitación y desarrollo, pues sería el ser humano. Para que se desarrolle una organización hay que desarrollar primero a su personal. Entonces el día de hoy vamos a ver qué es esto de desarrollo organizacional, o DO por sus siglas, así también se le conoce. Es una disciplina relativamente reciente, no tiene muchos años. Se presenta en ella el fenómeno poco frecuente de las ciencias sociales, donde la mayoría de los autores coinciden en que el desarrollo organizacional es una parte social de la administración, es una respuesta al cambio, una compleja estrategia educativa cuya finalidad, estoy leyendo la definición que está marcado en rojo, es cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones de tal forma que éstas puedan adaptarse mejor a las nuevas tendencias, a los mercados, los retos y así al ritmo vertiginoso con que están cambiando hoy en día, de acuerdo con Bennis, que es uno de los autores principales o de los más importantes. Aquí no podemos hablar todavía de autores principales porque es una parte de la administración que está precisamente en desarrollo, aunque ya están muy establecidos sus principios. Por su parte, Hughes dice que es una disciplina de reciente aparición dirigida hacia el uso del conocimiento de las ciencias de la conducta, con objeto de ayudar a las organizaciones a ajustarse más rápidamente a los cambios. Todos ustedes son conscientes de que los cambios que estamos viviendo, sobre todo a finales del siglo pasado y en el actual principio de este siglo, pues han sido vertiginosos. Sí, el siglo pasado parecía que tenía prisa y se hicieron grandes cambios, grandes avances tecnológicos, sobre todo en la última década. Esto que están ustedes viendo el día de hoy, pues es posible al avance tecnológico, a los cambios, una nueva manera de ver la educación. Entonces, debido a esos cambios, no podemos tratar a las empresas como siempre. ¿Por qué? Porque estos cambios las van a afectar. ¿Se acuerdan cuando vimos sistemas? Las empresas afectan al exterior y también son afectadas del exterior hacia adentro. Entonces, el desarrollo organizacional nos permite adaptarnos a estos vertiginosos cambios, constantes cambios. La tecnología, por ejemplo, cada vez los logros son todavía más recientes. Hoy por la mañana veía yo un reportaje sobre un robot que toca el violín. Dirá uno, bueno, pues qué importancia tendrá un robot que toca el violín, ¿por qué no lo hicieron para que tocara el piano o para que tocara la guitarra? Pues finalmente es indistinto, el robot toca el violín, pero igualmente podrían hacer otro o el mismo que tocara la guitarra o tocara cualquier otro instrumento. Es parte de los desarrollos tecnológicos. En alguna ocasión mencionaba yo que los celulares pues son unos elementos que tienen que ver con la tecnología y próximamente comenzarán a desarrollarse los celulares llamados smartphone, que son pequeñas computadoras prácticamente, en combinación con los netbook, estas laptops, computadoras, que son más pequeñas, más portátiles, más ligeras y que también tienen una gran velocidad de procesamiento. Entonces imagínense unir lo mejor de ambos en un solo elemento. ¿Qué sucedería? ¿Les gustaría verlo? Bueno, lo van a ver muy pronto. ¿Cómo afecta esto a una organización? Pues es muy simple. Estos elementos, estas herramientas, ¿verdad?, van a alterar, ya sea de manera positiva o negativa, se desea que sea de manera positiva, el flujo de cómo circula la información en una empresa. Hace mucho tiempo, cuando no existían computadoras, cuando no existían celulares, y algunos de ustedes se quedarán pensando como diciendo, ¿de verdad hubo una época así? Pues sí hubo una época así.
donde no había computadoras, no había celulares, no podíamos entregar las tareas, porque en ese tiempo eran tareas, ahora son actividades de aprendizaje, ¿verdad? No podíamos entregar las tareas copiando y pegando, de modo que le quitáramos la hoja al libro y se la pusiéramos al cuaderno, ¿verdad? Sí, para sorpresa de muchos de ustedes, hubo una época así, había que arrastrar el lápiz, como se decía. Cuando se trabajaba en una empresa, pues se disponía de un teléfono fijo, y cuando se salía de ella, hasta no contar con un teléfono fijo, ya sea público o el de la casa propia de uno, ¿verdad? No nos podíamos comunicar, había mucha libertad, pero empiezan a aparecer aparatos como el Viper. Para algunos de ustedes ya no es familiar el Viper, todavía los médicos lo siguen utilizando. Es un aparato, también se le llama pager, que simplemente hace un sonido, emite un sonido, un bip, y con ese bip me informa de algo. En principio simplemente sonaba, yo acudía al primer teléfono fijo que encontrara, me reportaba una central para ver quién me había dejado el mensaje. Bueno, estos aparatos comenzaron a evolucionar. Posteriormente, yo ya podía ver el número telefónico de quien me estaba llamando, ¿sí? Y entonces yo decidía si llamaba o no llamaba. Todavía, entre la primera y la segunda etapa, podrían aparecer números del 1 al 9, me parece, o números de dos dígitos. Y esos números de 2 dígitos, para mí significaba alguien. Era la marca que yo le ponía para identificar a la persona que me mandaba el mensaje, y así sabía yo si tenía yo que reportarme inmediatamente, o es más, cuando era una emergencia, pues yo mismo decidía cuál era el número de emergencia. Después vinieron los que ya marcaban, ya ponían el teléfono de donde me llamaban. Aparecen los teléfonos celulares y se termina con el Viper, sobre todo cuando el teléfono celular permite el enviar y recibir textos. Bueno, ¿esto cómo altera a las empresas? Bueno, muy sencillo. Cuando una persona salía de la organización y teníamos necesidad de comunicarnos con ella, no había forma más que llamando a la oficina donde iba a llegar o llamando al hotel al cual iba a llegar y dejarle un mensaje y esperar que esta persona se comunicara. Hoy en día la comunicación es inmediata. Incluso, no solamente me puedo comunicar con una misma persona al mismo tiempo. Los radios, que se utilizan mucho en las organizaciones, o teléfonos celulares que a la vez funcionan como radio, me permite mandarle mensajes instantáneos, inmediatos, a un grupo de personas. Y ese grupo de personas los puedo reunir, los puedo llamar, los puedo advertir e informar de cualquier cambio en ese momento. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Pues la información fluye con mayor rapidez y tenemos que procesar una mayor cantidad de información. Las empresas que hoy en día no se actualizan estos cambios tecnológicos, pues se van a condenar a desaparecer. Obviamente, empresas que tienen que trabajar, desarrollarse, crecer con base en la información. Un restaurante, bueno, pues no le van a llamar por celular al mesero, ¿verdad? Pero me refiero a la mayor parte de las empresas, sobre todo las de tipo industrial y las de tipo comercial. Entonces, imagínense que un gerente de ventas no pueda comunicarse con sus vendedores, que no les pueda llamar para decir, oye, no des esta lista de precios porque trae un error de imprenta. O mira, este producto nos acaban de incrementar el precio porque la materia prima es de exportación. Entonces tendría que esperar a que su equipo de ventas llegara para informarle de esta situación. Hoy en día ya no es necesario esperar a que lleguen. Nos facilita el trabajo, pero también nos genera más porque ahora nos pueden llamar a cualquier hora del día o incluso en nuestros días de descanso o de vacaciones. Bueno, el desarrollo organizacional es un instrumento que permite que la organización se adecue a este tipo de cambios. Hay muchos otros. El fax, por ejemplo. ¿Cuántas veces se han mandado fax últimamente en su empresa o en el lugar donde ustedes trabajan? Cada vez menos. En vez de un fax tenemos ahora un escáner y mandamos la información tan sencillo como en un mail, ¿verdad? Entonces los equipos van cambiando, se van transformando también y se van adecuando poco a poco a los cambios tecnológicos. El comportamiento organizacional es una ciencia de la conducta aplicada. ¿Cómo que aplicada? Sí, se estudia en el lugar donde se está desarrollando este comportamiento y se construye a partir de las operaciones hechas
y por varias disciplinas, hechas ya por varias disciplinas. Todas las disciplinas que hay en el mundo convergen en el desarrollo organizacional, tales como la psicología, la sociología, la antropología, incluso la ciencia política. Cada una de estas ciencias utiliza como unidad de análisis al individuo, al ser humano, a la persona, y un grupo y el sistema organizacional, el sistema en donde se desarrolla esta persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos brinda el desarrollo organizacional? Nos brinda una respuesta al cambio, una estrategia completa, compleja y además educativa, cuya finalidad es cambiar las creencias, actitudes, valores y la estructura de las organizaciones, de forma que éstas puedan adaptarse mejor a los cambios. Les repito, estas son las definiciones de Bennis y de Hughes. También tenemos otras definiciones: el esfuerzo planificado de toda la organización y la administración, desde la alta gerencia, porque comienza desde arriba, hasta todos y cada uno de los niveles, buscando siempre el bienestar de la organización. Les recuerdo que Fayol en un principio, en uno de sus 14 principios, está el principio de la subordinación, en donde los fines propios, los objetivos del individuo, pasan a segundo lugar porque son más importantes los objetivos de las empresas. Entonces, bueno, Beckhart hace una definición que tiene que ver con este concepto. Por parte de Hornstein, otro estudioso del desarrollo organizacional, dice que es el proceso de creación de una cultura que institucionalice el uso de diversas tecnologías sociales. Hay que recordar, esta es una herramienta social, un desarrollo social, ¿sí? Para regular el diagnóstico y cambio del comportamiento entre personas, entre grupos, especialmente los comportamientos relacionados con la forma de tomar decisiones, la comunicación y la planeación de la organización. Y Friedlander y Brown también tienen su definición más corta, más pequeña, que es la metodología para facilitar los cambios y el desarrollo en las personas, en la tecnología, en los procesos y en las estructuras organizacionales. Conclusión: el desarrollo organizacional es una herramienta que nos permite hacer cambios, nos permite cambiar, no quedarnos estáticos, movernos. Existe el dicho de que el pez grande se come al chico. En el mundo de los negocios es real, es cierto, pero yo le agregaría, si el pez grande se come al chico, pero no al más rápido. El desarrollo organizacional le permite a las empresas chicas ser más rápidas. Incluso es una ventaja muchas veces ser una empresa chica, porque se puede transformar más rápidamente que una empresa de 50,000 personas, que las hay. ¿Dónde nace el concepto? Bueno, algunos de los estudiosos, un grupo formados por Hornstein, Bunker, Burke, Ginz y Lewicki, en 1971, como pueden ver, pues apenas va para los 40 años. ¿Sí? Sitúan los orígenes del desarrollo organizacional, los orígenes, en el año 1924, pero no se le llamaba desarrollo organizacional, hasta que estos 5 personajes se unen y comienzan a analizar, dice en 1924. Recordemos que el experimento de Hawthorne es más o menos por esa época, con Elton Mayo, ¿verdad? Y dice, partiendo del estudio hoy ya antológico de las investigaciones de psicología aplicada en la fábrica de Hawthorne, de la Western Electric Company en los Estados Unidos. ¿Quién hizo esos estudios? Mayo, Elton Mayo. Comienza a ver, les recuerdo, ya lo vimos, ¿verdad? Pero se los recuerdo, comienzo a ver por qué un pequeño grupo de personas escogidas en la fábrica comienzan a dar grandes y buenos resultados en cuanto a la productividad, y cuando les quitan los beneficios que les habían prometido, los resultados no solamente no caen, sino que crecen. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo primero que descubren es que la forma de incentivar a un empleado no necesariamente es económica, existen otras formas. Warren Bennis en 1966 considera que el desarrollo organizacional nació en el 58, con los trabajos dirigidos por Robert Blake, Herbert Shepard, en la Standard Oil Company de Estados Unidos. Ya unos lo sitúan en el 24 y otros lo sitúan en el 58.
Pero hasta antes de ese momento no se le llamaba desarrollo organizacional. Estaban midiendo y buscando mayor productividad en la organización. Finalmente, el desarrollo organizacional nos va a dar como uno de los resultados, pero no como resultado único, ¿verdad?, la productividad. Y en el capítulo especial sobre la historia del desarrollo organizacional publicado por French y Bell en 1973, visualizan el origen del desarrollo organizacional como un aprendizaje embrionario o de gestación. ¿Qué significa esto? Cualquier estructura, cualquier empresa, en cualquier etapa se puede seguir desarrollando, incluso las empresas maduras. De hecho, puede ser incluso más necesario que una empresa ya madura se vuelva a crear, se vuelva a desarrollar, ¿verdad?, que una empresa que apenas está iniciando. French y Bell enfatizan que el desarrollo organizacional surge con los trabajos de Douglas MacGregor. ¿Se acuerdan de Douglas MacGregor? Que hablaban de la teoría X y Y de la administración. Les recuerdo un poquito. Douglas MacGregor escribió dos teorías, no se decidía por ninguna de las dos, y una decía, la teoría X, al trabajador no le gusta trabajar, y como no le gusta trabajar, tenemos que encontrar la forma de que trabaje. Prácticamente es como clavarle las espuelas a un caballo para que corra. Así hay que ser con los trabajadores. Entonces hay que ponerle un capataz para que esté vigilando que efectivamente trabaje. La teoría X. La teoría Y, por el contrario, era todo lo opuesto. A los trabajadores sí les gusta trabajar si se encuentran en el ambiente adecuado y propicio. No necesitan un supervisor porque de entrada le gusta trabajar al ser humano, lo hace sentirse mejor. Fue el autor de esas dos teorías. Y junto con John Paul Jones, en 1957, hace poquito menos de 50 años. Como yo les decía, la administración, en su forma moderna, pues apenas irá a cumplir 100 años. ¿Sí? Bueno, el desarrollo organizacional seguro tiene menos de 50 años. Y se comenzó a hablar de él allá por los años 70 del siglo pasado. ¿Sí? ¿Qué estudios hicieron MacGregor y John Paul Jones? Bueno, en una empresa que se llama Union Carbide, empresa de productos químicos de los Estados Unidos, y también los estudios que hicieron Shepard, Buchanan, Blake y Horwitz en el 58 y 59 en la Esso Standard Oil, también de los Estados Unidos. Nos estamos dando cuenta que son empresas muy, muy grandes que podían pagar estos estudios, tenían el capital para poder pagar estos estudios. La expresión original, Organization Development, OD, o su equivalente, Organizational Development, Desarrollo Organizacional, ODO, como lo conocemos en México, no se sabe en realidad quién lo acuñó, aunque se piensa que fue French y Bell, ¿sí? Y que ellos dicen que la paternidad de este nombre fue de Blake, Shepard y Mouton. ¿Sí? Todos estos nombres van a aparecer a lo largo del estudio de la administración. Blake y Mouton, ¿sí?, estos dos personajes hicieron una parrilla o grid gerencial en donde decían cuál era el tipo de liderazgo, ¿verdad?, de acuerdo a qué tanto se enfocaba a la tarea del líder o qué tanto se enfocaba a las relaciones humanas. Y hacía una matriz de relación entre si el líder estaba muy enfocado a cumplir la tarea o estaba muy enfocado a cumplir la relación, y había términos medios. Incluso había un término en donde ni se enfocaba la tarea ni se enfocaba la relación. Era el punto peor del grid gerencial de Blake y Mouton. Y esta expresión pudo haber nacido entre el 56 y el 59. El nombre, pero el estudio formal, les repito, pues tendrá en el mejor de los casos 40 años. Chris Argyris publicó en 1960 en Yale University Press un trabajo con el título Organization Development, Desarrollo de la Organización. Si Chris Argyris parece que todavía vive, no lo tengo muy claro, pero me parece que el profesor todavía vive y todavía trabaja, o por lo menos sigue escribiendo algunos artículos. No lo tengo claro, me puedo estar equivocando, pero en fin, para que nos demos cuenta que muchos de estos personajes, o algunos de estos personajes, todavía viven, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene? Es una estrategia educacional
compleja. No es fácil el desarrollo organizacional. ¿Por qué no es fácil? Porque implica un diagnóstico sistemático de la organización, el desarrollo de un plan estratégico para su mejoramiento y la movilización de recursos para lograr llevar a cabo las acciones. ¿Qué recursos? Básicamente humanos y financieros. Dirigida a toda la organización, no se escapa ninguna sola parte de la organización, todos están involucrados. El esfuerzo implica un cambio en toda la entidad, tal como una modificación en su cultura o en la estrategia de su alta gerencia, lo que afecta a toda la organización. Alguno de ustedes podría pensar, pues se parece a reingeniería, pero reingeniería estaba basado principal y únicamente en los procesos, en todos los procesos de la empresa, en mejorar los procesos. La reingeniería basa su principio en partir de cero. Si yo volviera a hacer esta empresa, ¿cómo la estructuraría? Pero se refiere a procesos, a puestos, a jerarquías, división del trabajo. En cuanto al desarrollo organizacional, se refiere a personas, ¿sí? ¿Cómo necesito que actúen? ¿Cómo necesito que piense mi personal? ¿Qué cultura organizacional deseo tener en mi empresa? El punto 3, el desarrollo organizacional se administra desde la alta gerencia. Finalmente, los empleados de una organización van a ser el reflejo de sus jefes, y estos a su vez de su jefe principal. Si bien en este punto discrepan algunos autores, con razones obvias, la experiencia ha demostrado que si no se cuenta con el apoyo de los cuadros directivos superiores, el programa de desarrollo organizacional pues va a fracasar. Y prácticamente en todos los campos. Si la dirección general y su equipo de trabajo principal no están convencidos, pues ¿cómo voy a convencer a los demás si yo mismo no estoy convencido, verdad? Se refleja, se intuye, se ve. Otra característica es que sus objetivos, el objetivo del desarrollo organizacional o los objetivos del desarrollo organizacional es aumentar la efectividad, es decir, eficiencia más eficacia, y el bienestar de los miembros de la organización, ¿sí? Fíjense bien, incrementar el bienestar de los miembros de la organización. Se lleva a cabo mediante intervenciones planificadas. Estas intervenciones se dan en los procesos de la organización, usando básicamente el conocimiento de las ciencias del comportamiento. ¿Qué criterios de intervención hay en condiciones de demanda que demanda el desarrollo organizacional? Bueno, se divide en las siguientes opciones. Número 1, empezar por la gerencia, ¿sí? El nivel más alto de gerencia. Luego, empezar con las personas. Y luego, empezar donde haya problemas. ¿Cómo voy a cambiar algo que no necesita cambiarse? Aunque hay por ahí autores de libros como Si no está roto, rómpalo. Bueno, el desarrollo organizacional no se basa en este principio. Entonces, comienzo con la dirección que detecta que hay necesidad de cambiar. Busco a las personas que tengo que cambiar y posteriormente los problemas que tengo que cambiar. Beckhart recomienda que se debe iniciar con la alta gerencia, enfoque de producción, mientras que Schanch recomienda el nivel de personal, enfoque humano. En la práctica, sin embargo, ha sido el último criterio mencionado, empezar por donde haya problemas. En vez de empezar por la alta gerencia o por el personal, en la práctica se comienza por donde hay problemas. ¿Por qué? Bueno, porque así ha resultado más eficiente, más eficaz y por lo tanto más efectivo el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional parte de algunos supuestos. Acerca de los individuos, por ejemplo, la mayoría de los individuos aspiran a un crecimiento y desarrollo personal, los elementos más susceptibles de ser actualizados en un ambiente de apoyo y de reto. La mayoría de la gente desea contribuir y tiene la capacidad de hacerlo al logro de los objetivos de la organización que el ambiente organizacional le permita. Es decir, todos los individuos en una organización quieren crecer. Si se les da la oportunidad, la toman, la aceptan y crecen, y con ella crece la organización. Ahora bien, en una empresa hay individuos, pero también hay grupos. La mayoría de la gente desea ser aceptada
e interactuar cooperativamente, por lo menos, con un pequeño grupo de referencia, usualmente con más de un grupo. Por ejemplo, el grupo de trabajo, el grupo familiar, el grupo que compartimos un deporte, ¿verdad? Con quien nos vamos a jugar boliche o fútbol rápido, o nos vamos al billar. Bueno, el ser humano tiene necesidad de los grupos. Voy a hacer aquí una pequeña pirámide que seguramente ya han visto en otras materias, y si no, no importa. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la pirámide de Maslow. Y la pirámide de Maslow me implica que los seres humanos tienen 5 necesidades a lo largo de su vida. La primera necesidad, pues son las necesidades básicas. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Pues comer, alimentarse, sus necesidades fisiológicas. La necesidad sexual es una necesidad básica, primaria, primigenia. Es más, si vamos a más profundo, neurológicamente hablando, está en una parte del cerebro que es pequeñita y se llama amígdala. Las siguientes necesidades son las necesidades de seguridad: tener una casa, tener en dónde cubrirme si tengo frío, en dónde pasar la noche, en dónde sentirme seguro. La tercera necesidad es la necesidad de pertenencia, formar parte de algo, que es precisamente en lo que se basa el desarrollo organizacional, la necesidad de pertenencia. Es decir, ser parte de algo. El ser humano, por característica propia, no vive solo, necesita de otros seres humanos para interactuar. Entonces, es esta necesidad de pertenecer a algo, de formar parte de algo, en lo que se basa el desarrollo organizacional cuando se refiere a los grupos. Las otras 2 necesidades, según Maslow, Abraham Maslow, dice que no se puede pasar de una si no se ha cubierto la anterior, y tiene razón. Yo no puedo pensar en pertenecer a algo si primero no tengo el estómago lleno. Primero tengo que pensar en tener el estómago lleno. Entonces dice que una necesidad va cubriendo la otra. No puedo pasar a la siguiente si las previas, la base de la pirámide, no la tengo satisfecha. La siguiente necesidad, pues es la necesidad de afecto, ¿sí? Es la necesidad de afecto. También algunos le llaman autoestima. Se las pongo muy simple, nos ponemos románticos en este momento. Es la necesidad de amar y ser amado, punto. En todas las formas de amor que ustedes conciban. Pero fíjense hasta dónde está y después de qué. Y la última es la autorrealización. Y esta autorrealización tiene que ver con el desarrollo espiritual del ser humano. Cuando ya se preocupa más por ser humano. ¿Por qué? Porque todas las demás áreas de la pirámide ya las tiene satisfechas. Entonces, el desarrollo organizacional ataca el nivel 3 de la pirámide de Maslow, la necesidad de pertenecer a algo. Psicológicamente, uno de los más importantes grupos de referencia para la mayoría de la gente es el trabajo, incluyendo a los compañeros y el superior. Así pues, la mayoría es capaz de incrementar su eficiencia, su eficacia, ¿verdad?, ayudados por sus grupos de referencia para resolver problemas y trabajar eficientemente el grupo. Aquí, aunque yo mismo lo escribí, voy a hacer un pequeño paréntesis. Efectivamente, para los seres humanos, el grupo de referencia que más afecta a la mayoría es el trabajo. Y lo afecta al grado de que si tenemos problemas en el trabajo, van a reflejarse en nuestra casa. Pero el principal grupo al que pertenece un ser humano es su familia, porque trabaja para esa familia. El problema está en que el ser humano a veces se olvida de eso. Se centra o se concentra en el trabajo y se olvida que eso lo tiene para resolver los problemas, para facilitar el camino a la familia. Entonces yo diría que el principal grupo de referencia debiera de ser la familia. Tristemente no lo es.
es el trabajo. ¿Sí? Para que un grupo pueda organizar su efectividad, es necesario que todos sus miembros se ayuden, se ayuden entre sí con una sola dirección efectiva y además con compañerismo. Dado que el líder principal, lo que les comentaba yo antes, no puede cumplir con todas las funciones, el líder necesita del resto del equipo. Si el líder no se apoya en el resto del equipo, los resultados no se van a poder dar. ¿Ok? Entonces, el líder se va a ver reflejado en su equipo y viceversa. Como es el líder, será el equipo. Ya vimos el individuo, ya vimos los grupos, acerca ahora de las personas dentro de las organizaciones. Las organizaciones tienden a ser caracterizadas por las interdependencias sobrepuestas del grupo de trabajo, ¿sí? Y por la función eslabonada de supervisores y otras necesidades que deben de ser comprendidas y facilitadas. Una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil que tenga, porque por ese eslabón débil es donde se va a romper, ¿sí? Entonces, en cuanto a las organizaciones, es ¿qué tanto importa esta persona en su organización? ¿Es el eslabón débil? La cultura en la mayoría de las organizaciones tiende a suprimir los sentimientos entre las personas y entre, sobre todo, las personas que mandan. ¿Sí? Ustedes nunca van a ver al director de la empresa llorando porque hay una crisis o llorando porque ya se fue el trabajador más querido o el más eficiente, más efectivo de la empresa. Eso normalmente no sucede, es más, se ve mal, está mal visto demostrar las emociones. Y el nivel de confianza interpersonal ayuda a la cooperación, es mucho más bajo que la mayoría de las organizaciones de lo que es deseable, la confianza interpersonal. En las empresas hoy en día se privilegia, sobre todo en el mundo occidental, se privilegia la autosuficiencia, la autocapacidad, que un solo empleado se desarrolle, aprenda y crezca y pase incluso por encima de otros. Incluso hay organizaciones en donde su característica principal es esa. La gente está compitiendo por los mejores puestos. El que lo logra conserva el puesto y los demás se van para que no le estorben, ¿sí? Son características de las empresas, pues que son empresas que son verdaderamente lugares donde hay mucha tensión, mucho estrés en el trabajo. Pero es parte de nuestra organización occidental, no solamente la competencia afuera, sino adentro. El esfuerzo por mejorar las bases del desarrollo organizacional necesita estar sustentado por cambios apropiados en la evaluación, la compensación, el entrenamiento, asesoría, división del trabajo en todos los departamentos, no en algunos, en todos. En pocas palabras, en el sistema total del personal en los departamentos. Es como un ejército. Imagínense un ejército que está en la guerra y que una persona que está en una trinchera disparando contra el enemigo no pudiera confiar en los compañeros que están al lado. Peor aún, que no pudiera confiar en los compañeros que le cuidan la retaguardia. No se podría ganar una guerra así. Se requiere la confianza de todo el equipo. Recuerden que mucho de la terminología que se usa hoy a nivel comercial viene de la guerra. Por decirlo de alguna manera, la lucha comercial es una guerra, pero una guerra con unas reglas y unas características muy bien definidas. Normalmente no se muere nadie, ¿verdad? En el peor de los casos los despiden. Entonces, hay que ver que las empresas, para poder haber confianza, para que pueda haber un desarrollo y tener confianza en que este desarrollo me va a llevar a un mejor lugar, primero debo de privilegiar, ¿sí?, las relaciones interpersonales y la confianza en estas relaciones. En la mayor parte de las empresas, los de una gerencia o el gerente de una determinada gerencia no se lleva con el de otra, y en las juntas de dirección hay pique, ¿sí? Y lo vemos normal, no debe de ser esto para el desarrollo organizacional. Esto lo tendría que eliminar, ¿sí? ¿Qué metas busca el desarrollo organizacional? Bueno, primero que nada, crear una cultura abierta, orientada a la solución de problemas. Algunos de ustedes pensarán, bueno, pues no se toman decisiones para resolver problemas en todas las empresas. Les contestaré que sí y no. Y antes de que piensen, qué respuesta tan más charra, ¿verdad? Sí,
Normalmente las empresas buscan resolver problemas, pero antes sacrifican a un culpable o buscan un culpable, después resuelven el problema. El desarrollo organizacional, como cultura abierta, lo que busca es buscar soluciones, no quién fue el culpable del problema, ¿sí? Buscar soluciones y que se pueda continuar adelante y que este problema sea parte del aprendizaje de la organización, que nos deje algo para ser mejores, ¿sí? Complementar la autoridad que comporta el papel de estatus con la autoridad que proporciona el conocimiento y la competencia. ¿Qué significa esto? En vez de que le digan a alguien jefe, porque así dice afuera en su escritorio, le digan jefe porque valoran lo que sabe, valora lo que les aporta. Sí hay diferencia. Sí hay diferencia en el que le digo jefe porque en la puerta dice que así le digamos, que al que le digo jefe porque realmente lo considero mi jefe, mi guía, mi coach, ¿sí? Si toda la responsabilidad de tomas de decisiones y la solución de los problemas lo más cerca posible de las fuentes de información. Es decir, entre más cerca esté yo de donde están los problemas, es más fácil que pueda solucionarlo. No voy a tratar de solucionar desde mi oficina un problema que se da en la oficina regional que está en Guadalajara. Ahí debe de haber una persona a cargo. Más aún, desde mi oficina no me debe de corresponder solucionar un problema que se da en Colombia, en la oficina que está en Sudamérica, en Colombia. O me voy más exagerado, que está en Medellín, Colombia. En Medellín debe de haber una persona responsable de resolver los problemas de Medellín. Y si en Medellín hay varias áreas, varios departamentos, por cada uno de ellos debe de haber una persona responsable de solucionar esos problemas. Entonces, la toma de decisiones para solucionar problemas debe de estar lo más cercano a las posibles fuentes de información. Crear confianza entre personas y entre grupos de la organización. Esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque en las mismas familias, a veces decimos, mira, no se lo digas a Manuelito porque va a ir con el chisme. O no le digas porque lo va a entender de otra manera. O no le digas porque no va a hacer nada, no vale la pena. Y si eso sucede en nuestras familias, ¿verdad? Porque nos conocemos prácticamente desde que nacemos, ¿verdad? Pues imagínense en una empresa donde no tenemos contacto con toda la organización y no tenemos confianza en todas las personas. Bueno, se trata de crear esa confianza, eliminar todo ese tipo de barreras. Hacer que la competencia sea más pertinente para las metas de trabajo y llevar al máximo los esfuerzos cooperativos. En vez de competir unos contra otros, pongan atención en esta frase, en vez de competir unos contra otros, es competir unos con otros. Todos remamos en el mismo barco para el mismo lugar. Lo que hago yo va a impactar el trabajo de los demás. Si yo lo hago mal, o de mala manera, o de mala gana, voy a impactar negativamente el trabajo de los demás. Si yo hago la parte que me corresponde bien, de buena manera y de buena gana, pues voy a impactar positivamente el trabajo de los demás. Así de importantes somos, aunque seamos uno. Propiciar la elaboración de un sistema de recompensas en el que se reconozca tanto el logro de las metas en la organización como el desarrollo de las personas. En la mayor parte de los países occidentales se premia el esfuerzo individual, no el esfuerzo colectivo. Pongo un ejemplo, los premios de puntualidad. ¿Sí? Los premios de puntualidad, desde mi punto de vista, y van a decir que qué mala onda, qué gacho soy, qué negrero, no deben existir. Porque ese es un compromiso que tiene el empleado con la empresa. Para eso firmó, para ser puntual. Entonces no hay que premiarle algo a lo que se comprometió y que además es su deber, es su responsabilidad. Lo que debo premiar es la productividad de ese trabajador, pero con base en las metas que tiene el desarrollo organizacional, en vez de dar un premio, si lo voy a dar, un premio de puntualidad, no lo doy al individuo,
lo doy a la división, lo doy a la jefatura, lo doy al departamento, para que todos sean puntuales, no nada más uno. ¿Qué sucede en las empresas donde se da el premio de puntualidad? Pues que normalmente se lo llevan los mismos. ¿Y entonces de qué sirvió? Pues de que unos cuantos ganen más, y la idea es que todos ganen. En eso se fija el desarrollo organizacional. Intensificar en las personas el sentimiento de que ellos son dueños de los objetivos de la organización, es decir, una vez que entre mi jefe y yo acordamos nuestros objetivos, a partir de ahí yo me hago cargo de lo que me corresponde, y con la tranquilidad de que cada quien va a hacerse cargo de lo que le corresponde. Cada quien juega un papel importante en la empresa, no hay papeles más importantes que otro. Imagínense que la persona que hace el aseo en la oficina no llegue en una semana, van a ver qué importante es esa persona. Y aumentar el autocontrol y la autodirección de las personas que forman parte de la organización, que no tengan necesidad de un jefe o de un supervisor o de un capataz, que las personas no necesitan ser vigiladas para trabajar. Hace algún tiempo oí una persona en el radio que decía, mi padre me enseñó 3 cosas y siempre las recuerdo. El padre de esa persona ya había muerto. Y decía, no gastar más de lo que gano, pagar mis deudas y trabajar sin necesidad de supervisión. Bueno, el autocontrol y la autodirección es esto, trabajar sin necesidad de supervisión, de que me estén vigilando, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo tengo que trabajar sin supervisión. Mis supervisores finalmente son ustedes que están ahí. Si yo decido quedarme callado por 3 segundos, a ustedes se les va a hacer eterno, de por sí es muy pesado mantener fija la atención durante una hora prácticamente, 50 minutos. Imagínense que de pronto me quedo callado, se me va el avión, no sé qué decir. ¿Y qué va a pasar con ustedes? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ok, debemos de aprender a trabajar sin supervisión. El proceso del desarrollo organizacional implica, porque tiene un proceso, ya vimos las metas, ya vimos la definición, ya vimos cómo está constituido, ya vimos las metas del desarrollo organizacional. Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Ok, ya entendimos todo lo demás y está muy padre y todos vamos a ser amigos y todos vamos a tenernos confianza y vamos empezando resolviendo las áreas donde hay problemas. Perfecto, ¿cómo? Bueno, está el proceso. Lo más importante, decisión de la gerencia de la empresa de utilizar el desarrollo organizacional. La gerencia de la empresa es la gerencia general, la dirección general, la máxima autoridad dentro de una organización es el que debe de estar convencido de que se va a aplicar el desarrollo organizacional. Hay que hacer un diagnóstico inicial y entonces lo que hace la gerencia general reúne al consultor de desarrollo organizacional, normalmente es un externo. ¿Por qué? Porque le hacemos más caso a los de afuera que a los de adentro. Entonces, sabiendo el desarrollo organizacional, que normalmente escuchamos más al de afuera que al de adentro, hay que tener un consultor externo, ¿sí? Para que determine el modelo que es más conveniente a la empresa, ¿sí? Y buscar la información mediante entrevistas con varias personas de la empresa. Estas varias personas no necesariamente, o mejor dicho, no únicamente son los gerentes de la empresa. Son personas de diferentes áreas, incluyendo los gerentes. Y entonces viene una etapa de recolección de datos. Ya hice mis entrevistas. Voy a empezar a recolectar datos para conocer cómo es el ambiente interno, cómo se siente el trabajador. Si yo detecto en este diagnóstico, ¿verdad?, que el trabajador está bien y está contento, entonces yo le podría decir al director general, si yo fuera el consultor, oye, ¿no tienes problema? Tu empresa está muy bien armonizada, el problema no es de desarrollo organizacional, incluso puede ser de otra cosa, pero normalmente un consultor de desarrollo organizacional siempre va a encontrar problemas, porque siempre los hay, no necesita inventarlos, ¿sí? No necesita inventarlos, siempre aparecen los problemas. Entonces, van a buscar toda la información de cómo es el clima organizacional, le llamamos
clima laboral, cómo me siento en mi chamba. O soy de los que cuando me levanto digo, ay, otra vez a trabajar. Imagínense que yo dijera, ay, tengo que dar el curso ahí en el colegio. Pues no, ¿verdad? Entonces, detectar cómo es el ambiente, porque eso se va a reflejar al exterior. Ustedes mismos, desde ahí, desde la comodidad del lugar en donde estén tomando esta sesión, ustedes mismos identifican cuando el profesor viene cansado, cuando el profesor no tiene ganas, o cuando el profesor viene muy alegre, muy contento. Habrá maestros que ya ustedes distinguen que la van a pasar bien en su sesión, y hay otros que dicen, híjole, es que este cuate está muy denso, ¿no? Puede ser la materia también, no necesariamente el profesor, pero si ustedes lo distinguen, imagínense en una empresa, que ustedes entren en una empresa caminando por toda ella, también van a distinguir ese ambiente, van a distinguir las oficinas, las áreas en donde todo está muy relajado, muy tranquilito, se llevan bien, y van a sentir las áreas en donde las cosas están pesadas, porque eso es lo que van a sentir, pesadez. Basta con estar unos cuantos minutos en un lugar así y ustedes lo van a sentir y van a decir, híjole, ¿en dónde me vine a meter? Porque se siente. Entonces la función de la recolección de datos, lo que hace el consultor es primero detectar en dónde sienten esa pesadez y decir, estos cuates de veras, es terrible este ambiente de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a tratar de obtener el consultor? ¿Qué condiciones contribuyen a lograr la eficiencia? La eficiencia, recuerden, es el hacer uso óptimo de los recursos. ¿Qué condiciones interfieren con la eficacia? Es decir, ¿por qué no logran las metas? ¿Y qué debería de cambiar en el funcionamiento y operación de la empresa para que se logre la eficiencia y se logre la eficacia? Es decir, para que sean efectivos. ¿Qué retroalimentación de datos y la confrontación? Aquí se designa un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo, que ya recolectó los datos, va a empezar a ver cuáles son los datos obtenidos, cuáles son los posibles problemas y establecer prioridades de cambio. No podemos atacar todos los problemas a un mismo tiempo. Tenemos que establecer prioridades. Ya espero que hayan visto para ahora la ley de Pareto, la ley del 80-20, que me dice que hay muchos triviales y pocos vitales. Es decir, casi todos mis problemas los puedo resolver con el 20% de todos esos problemas. Resolviendo el 20% de todos esos problemas que tengo, me la voy a pasar muy bien. ¿Sí? Más o menos eso es lo que dice la ley de Pareto, si no la han visto. Entonces, de eso se trata la retroalimentación, darle prioridad a los problemas que voy a resolver, priorizar, como dirían los clásicos. Luego viene el punto 5. Ya que tuve la información y ya di una jerarquía a mis problemas, entonces, ¿cuál es la acción? Porque si no nos quedamos planeando a lo loco, tenemos que ejecutar algo. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente acción? Y la acción tiene que ver con cómo solucionamos esos problemas. Y entonces se tiene que fundamentar las recomendaciones sobre los cambios necesarios. Los planes deben de ser específicos, la conducción de las acciones y cuándo deben implantarse. Por ejemplo, una de las cosas que yo he detectado mucho en las compañías, en el ambiente organizacional, es que las personas, primero que nada, no están a gusto en su trabajo y cuando uno los entrevista y les pregunta por qué, no saben. Pero se quejan del jefe, se quejan del sueldo, se quejan de la oficina. Hay que detectar por qué no están a gusto en el trabajo. Algunas veces son cosas subjetivas. Es que la jefa es muy regañona, es que, bueno, pues ese es el carácter. Pero si yo hago las cosas bien, no tiene por qué regañarme. ¿Sí? Y otras veces son muy claras, muy concisas. Mira, es que la luz no es la suficiente. La computadora ya no tiene los programas viejos, tiene poca memoria, tengo que estarla reboteando constantemente, les digo y no me hacen caso. Entonces, bueno, esas son de las cosas que hay que ver cuando las solucionamos. Luego desarrollar equipos, ¿por qué? ¿Por qué equipos? Equipos internos que van a solucionar los problemas. Se van a decir, estos son los problemas detectados por área, estos son importantes, estos no lo son. Y tenemos que ir estructurando equipos de trabajo de la misma organización que se van a encargar de resolver esos problemas.
Los problemas de la organización los debe de resolver la organización. Vamos a hacer uso de aquel viejo refrán que la ropa sucia se lava en casa. Vamos a ver, ahí está. Desarrollo intergrupal. Cada grupo de trabajo se va a reunir frecuentemente. ¿Para qué? Para ver los avances, para ver las soluciones. Recuerden que el desarrollo organizacional busca la confianza entre las personas. Y habrá grupos de trabajo para resolver determinado tipo de problema. Grupos de trabajo para resolver otro tipo de problemas. Los grupos de trabajo no tienen que ser necesariamente de la misma área. Es más, es conveniente que no sea así. ¿Por qué? Porque muchas veces personas de otras áreas de la misma empresa encuentran soluciones que ahí ya se agotaron. Se ve mejor desde afuera. Esa es la gran virtud que tiene un consultor. Un consultor llega a la empresa y ve las cosas desde la barrera, ¿sí? Y da las opciones, da las referencias. El problema es que a veces la dirección no está comprometida con los cambios. Se va el consultor y la empresa sigue igual. Y luego la evaluación y el seguimiento. El consultor ayuda a la empresa a evaluar los resultados del desarrollo organizacional y desarrollar otros programas en áreas en donde se necesite. ¿Cuánto tiempo se requiere para montar un desarrollo organizacional? Depende del tamaño de la empresa, pero sí les puedo decir que es como los sistemas de gestión de calidad. De hecho, una empresa que ya tiene un sistema de gestión de la calidad, que ya tiene un área de aseguramiento de calidad, es más fácil que adapte un proceso de desarrollo organizacional porque ya sabe lo que es una cultura de calidad, y la misma cultura de calidad les va a ayudar a entender la importancia de confiar unos en otros. Es muy fácil establecer un programa de desarrollo organizacional en una empresa que ya tiene una experiencia en aseguramiento de calidad, pero aún así se lleva tiempo. Hablemos de una empresa mediana, una empresa de 100 personas, de no más de 200 personas. Aquí el tamaño de la empresa me lo va a definir el número de empleados, no el volumen de facturación. Entonces, una empresa de 200 personas se puede llevar desde 6 meses hasta año y medio, incluso 2 años, ¿sí? Los primeros resultados a lo mejor se venden los primeros 6 meses, 8 meses, y paulatinamente se van a empezar a observar más resultados. El desarrollo organizacional es lento, es un proceso. Nosotros no crecimos de la noche a la mañana. Todos nosotros llevamos un proceso. Pasamos por nuestra primera infancia, nuestra niñez, nuestra pubertad, nuestra adolescencia. Después fuimos jóvenes. Después somos jóvenes adultos. Y así continúa nuestra vida paulatinamente. No surge de manera espontánea. No piensen que el desarrollo organizacional, por solo saber estos 8 puntos, puedo salir mañana y aplicarlo de inmediato. No, es un proceso y requiere de una vigilancia, de una evaluación y de un seguimiento. Es un principio de calidad. ¿Recuerdan el círculo virtuoso de planear, hacer, verificar, actuar? Bueno, lo mismo sirve para el desarrollo organizacional. ¿Qué procesos? Tengo procesos de intervención organizacional, actividades de diagnóstico. ¿Qué pasa? Actividades para formar equipos de trabajo, actividades intergrupales para mejorar los grupos interdependientes y codependientes, actividades de retroalimentación. Voy haciendo una cosa, le voy agregando otra y conforme voy avanzando voy retroalimentando para ver qué resultados estoy obteniendo. Las actividades de educación y de capacitación para mejorar los conocimientos y habilidades, capacidades del individuo. Actividades tecnoestructurales o estructurales, es buscar la manera técnica más efectiva, experimentar con nuevas estructuras de la organización y evaluar su efectividad en términos de metas específicas, ideas nuevas, formas de aplicar recursos, actividades de consultoría de procesos, actividades de desarrollo organizacional. Todo este tipo de actividades son importantes hacer
en la organización. ¿Qué actividades de conciliación de terceras partes? A veces tengo que ayudar a dos miembros de una organización a manejar sus conflictos interpersonales, porque solos no los pueden resolver. Actividades de orientación y consejo, ¿sí? Permitir que haya los grupos de trabajo a donde se puedan acercar para decir, oye, tengo este problema, ¿qué me recomiendas? O mira, lo pienso resolver así o lo estoy resolviendo así, ¿qué opinas? Actividades de planificación de la vida y la carrera del personal, porque es desarrollo organizacional. La organización no puede crecer si el personal no crece. Actividades de planificación y establecimiento de metas. Si no se fijan los objetivos, pues no vamos a ningún lado. Si además de fijarlos, no los medimos, pues no sabemos cómo vamos. Y si además de medirlos no los controlamos, pues simple y sencillamente cada quien va a hacer lo que desde su punto de vista es lo más conveniente. Hay que hacer actividades de administración estratégica, es decir, planeación a largo plazo, actividades de transformación, cambiar las conductas, las escalas de todo el sistema, cómo queremos que sea, cómo queremos que de afuera vean a nuestra empresa, como una empresa ruda, como una empresa en donde se cuida el medio ambiente, se cuida al ser humano, ¿cómo queremos? Y tenemos que ocasionar un cambio fundamental en la naturaleza. Hay 2 o 3 modelos fundamentales. Uno está el tipo gris, así le llamaron, que fue generado por Blake y Moulton, ¿sí? Y reposa en 3 premisas. Los individuos y las organizaciones reducen discrepancias sobre autoimagen y la realidad. Las organizaciones alcanzan satisfacciones abajo de su potencial. Una tremenda cantidad de energía de las organizaciones se gasta en el comportamiento disfuncional como en las burocracias, la burocracia malentendida, no la de Weber, provocando una cultura drag, así le llaman ellos. El modelo también de Lawrence y Lorch, que es un concepto de diferenciación y de integración. Ambos son modelos de desarrollo organizacional, solo que atacados de diferente perspectiva. Ambos cumplen con los 8 pasos, solo que la búsqueda de lo que se pretende corregir o lograr es diferente. Concepto de diferenciación e integración, que consiste en que ¿qué encuentro que está diferente cuando debe de ser uno solo? ¿Cuáles son las diferencias que podemos integrar? Esta diferenciación depende de las características de cada grupo y las características que cada grupo debe además de desarrollar para llevar a cabo transacciones, es decir, intercambios planeados como parte del ambiente. Los conceptos de confrontación. Todo sistema social constituye grupos de personas ocupadas en intercambiar y permutar constantemente sus recursos con base en ciertas expectativas. En suma, las etapas del desarrollo organizacional, ¿sí?, están propuestas para que formen un ciclo que consiste en diagnóstico, planeación de la acción, implementación de la acción y evaluación de la misma. El modelo de desarrollo organizacional de 3D, de tercera dimensión, por decir algo de Redding, se basa en el hecho de que el administrador se le exige ser eficaz. Y para Redding, la eficacia administrativa es el grado, es decir, lo único que importa es cumplir la meta. Punto. Bueno, el desarrollo organizacional tiene una orientación sistémica, posee valores humanos y humanísticos. Chispas, se me fue, aquí está. Es importante que se apoye en otras disciplinas, como la sociología, la administración, la psicología, la historia, los recursos humanos y toda aquella ciencia o tecnología que me permita crecer a mi ser humano en la empresa. Recuerden que el factor más importante de una organización es el factor humano. Por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima. Que tengan muy padre día.